Julián Herrera comenzaba cada jornada de la misma manera, con el primer rayo de sol filtrándose por los ventanales de su casa en las colinas de Alto Prado. Mientras la ciudad de Santa Aurelia apenas despertaba, él ya estaba de pie, sumido en su rutina matinal, rodeado de silencio y vistas espectaculares. A sus 34 años, Julián había alcanzado una cima que muchos apenas se atreven a soñar. Su nombre estaba grabado en la historia empresarial del país gracias a Horizonte Dinámico, una firma multinacional que él mismo había fundado desde un pequeño despacho en el centro. Aquella mañana, sin embargo, la familiaridad del amanecer no traía consuelo. En su escritorio de caoba reposaban documentos que podrían marcar el inicio de una nueva era. Se avecinaba una negociación que no solo consolidaría su imperio, sino que lo posicionaría entre las figuras más influyentes del panorama económico global. Julián lo sabía. También sabía que esos momentos, raros y delicados, no permitían errores. Mientras repasaba los informes, su mirada se detenía por segundos en los objetos que decoraban su oficina. Esculturas minimalistas, diplomas internacionales, fotografías con presidentes y premios que algún día lo emocionaron. Ahora, sin embargo, parecían solo trofeos de una carrera que le había dejado más vacíos que satisfacciones. El reflejo de su figura solitaria en la ventana, con la ciudad desplegándose como un tablero de ajedrez a sus pies, era una imagen poderosa y, de algún modo, triste. Tenía éxito, sí. Pero no compañía. Hubo romances, algunos incluso apasionados, pero ninguno sobrevivió a las exigencias de su estilo de vida. Las noches terminaban igual, silencio, luces tenues y un vaso de whisky sobre la mesa. El amor, pensaba, no se construye con agendas apretadas ni llamadas entre escalas de vuelo. Un golpe leve en la puerta lo devolvió a la realidad. Su asistente, Irene, una mujer tan eficiente como discreta, asomó la cabeza. Señor Herrera, el auto está listo. Es hora de partir, anunció con suavidad. Él asintió sin palabras, guardó los documentos en una carpeta de cuero negro y salió de la oficina, pasando junto a los retratos familiares del siglo XIX que decoraban el pasillo. Los rostros en los cuadros parecían mirarlo con severidad. Quizá eran imaginaciones suyas, pero sentía que aquellos antepasados, que vivieron menos tiempo pero más intensamente, tenían algo que él aún no encontraba, una familia de verdad. Mientras descendía la escalinata principal hacia el jardín, el aire fresco de la mañana le ofreció una breve sensación de paz. El chofer ya esperaba junto al sedán negro, pulcro como siempre. Iba a subir cuando una voz infantil, clara y firme, lo detuvo. Señor Herrera. Se giró con sorpresa. A unos pasos, en el borde del sendero de grava, una niña de no más de 8 años lo miraba fijamente. Llevaba un vestido lila algo desgastado, y el cabello recogido en una trenza desordenada. Sus sandalias estaban llenas de polvo, pero sus ojos brillaban con una inteligencia poco común. Sí, respondió Julián, intrigado. Hoy no debe ir a esa reunión, dijo ella, con una seriedad que no se correspondía con su edad. Julián frunció el ceño. ¿Y por qué no? Preguntó, acercándose un poco. Porque va a pasar algo malo. Es una advertencia, respondió la niña. Sus palabras no eran caprichosas. Había en su tono una firmeza que desarmaba cualquier intento de escepticismo. Por un momento, Julián no supo qué decir. La niña, que se llamaba Abril, según le confesó segundos después, bajó la voz y añadió. No todos los peligros se ven venir. Algunos solo se sienten. La mirada de Abril removió en Julián un rincón que creía olvidado. No era miedo. Era algo más profundo. Una intuición, quizá. O una culpa antigua. Pensó en un rostro del pasado, uno que no había podido olvidar, el de Clara, su único amor verdadero. La mujer que creyó muerta tras aquel accidente en las montañas de hielo alto. Gracias por el aviso, dijo por fin. Extrajo un billete de su billetera y se lo ofreció a la niña. Tómalo, para ti. Abril aceptó, pero su expresión no cambió. No es por el dinero, señor Herrera. Solo, cuide su vida. Ella se alejó caminando con paso ligero. Julián la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los cipreses del camino. Permaneció de pie unos minutos, con el sobrecerrado de documentos aún en la mano, mientras el chofer lo observaba desde el coche sin decir palabra.
Finalmente, subió al auto, pero las palabras de la niña no lo abandonaron. Mientras descendía por la colina, el recuerdo de Clara resurgió como una sombra inevitable. La montaña, la avalancha, su grito. Y luego el silencio. Esa reunión, esa jornada, esa niña, algo estaba a punto de cambiar. El coche avanzaba por las avenidas principales de Santa Aurelia, una ciudad que mezclaba rascacielos modernos con antiguas catedrales coloniales y barrios coloridos que se resistían al paso del tiempo. Julián observaba el paisaje sin verlo realmente. La advertencia de Abril resonaba en su mente con la insistencia de un tambor lejano. No todos los peligros se ven venir. Algunos solo se sienten. El chofer, un hombre mayor de confianza, notó la distracción de su jefe. ¿Está bien, señor Herrera?, preguntó con cautela. Sí, respondió Julián de manera automática, aunque en realidad no lo estaba. El auto se detuvo frente al imponente edificio donde se celebraría la reunión. Un hotel de lujo, el Gran Mirador, con ventanales de vidrio azul que reflejaban el sol de la mañana. Julián descendió, saludó a los guardias de seguridad y entró en el vestíbulo. Todo parecía normal. Demasiado normal, pensó. Y eso, paradójicamente, lo inquietaba. En el ascensor, repasó mentalmente los puntos de negociación. Era un acuerdo con un consorcio asiático que planeaba invertir en energías renovables en el país. De cerrarse, significaría un salto exponencial para Horizonte Dinámico. Sin embargo, las palabras de la niña seguían zumbando en su oído. La reunión comenzó puntual en el salón ejecutivo. El aire acondicionado soplaba con fuerza, y los ventanales ofrecían una vista panorámica de la bahía. Julián saludó a los directivos con firmeza y se sentó en la cabecera de la mesa. Pasaron 15 minutos de conversaciones protocolarias cuando, de pronto, uno de sus asesores recibió un mensaje urgente en su móvil. El hombre se levantó, pálido, y se acercó a Julián. Señor, hay un problema en la planta de Río Blanco. Ha habido un incendio en una de las secciones nuevas. Julián se quedó helado. Esa planta era estratégica y debía haber estado inactiva ese día. ¿Incendio? ¿Cómo era posible? Mientras asimilaba la noticia, un estruendo sacudió el edificio. Los ventanales temblaron. Alguien gritó que había ocurrido una explosión en la calle lateral, justo donde él debería haber llegado si no hubiese decidido entrar por el acceso alternativo que el chofer tomó sin consultar. El caos se apoderó de la sala. Algunos directivos corrieron hacia las salidas de emergencia. Otros intentaban llamar a seguridad. Julián, sin embargo, permanecía sentado, en silencio, recordando la advertencia de Abril. Hoy no debe ir a esa reunión. Aquel incidente no era casualidad. Lo supo en el acto. Había manos oscuras detrás, alguien interesado en apartarlo del tablero. ¿Competencia? ¿Políticos? ¿Socios traicionados? La lista de sospechosos era interminable. Esa noche, de regreso en su villa, Julián no abrió los informes ni respondió llamadas. Se sentó en la terraza, con una copa de vino tinto, contemplando las luces lejanas de Santa Aurelia. El recuerdo de Clara volvió con fuerza. ¿Por qué esa niña había despertado en él memorias tan enterradas? Clara había sido su antítesis, espontánea, libre, contraria a la obsesión por los planes y estrategias. Se conocieron en una conferencia en la Universidad de San Bartolomé, donde ella era investigadora en biología marina. Julián, invitado como joven empresario exitoso, quedó fascinado por su manera de hablar. Clara no buscaba impresionar, sino compartir lo que amaba, el océano, los corales, la vida microscópica que sostenía al mundo entero. Él, acostumbrado a rodearse de gente que fingía interés, encontró en ella autenticidad. Al principio, pensó que sería un romance pasajero. Pero Clara lo sacó de sus rutinas. Lo convenció de visitar pueblos pesqueros, de dormir en hamacas, de bucear en arrecifes. Julián descubrió que había colores y sonidos en la vida que nunca había percibido. Se enamoró, aunque nunca se lo dijo en voz alta. El viaje a las montañas de hielo alto fue idea de ella. Una escapada romántica lejos de todo. La nieve, el silencio, el frío. Recuerda todavía la risa de Clara lanzándole bolas de nieve, y luego el sonido sordo, inconfundible, de la avalancha.
Recuerda correr, perderla de vista, los gritos ahogados. Él sobrevivió, milagrosamente, pero nunca volvió a verla. Los rescatistas solo hallaron restos dispersos. Carmen, la madre de Clara, le dio la noticia con la mirada más dura que jamás había visto. Ella está muerta, Julián. No insistas. Él la creyó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ahora, después de tantos años, una niña desconocida pronunciaba palabras que traían de vuelta esos recuerdos con una intensidad insoportable. ¿Coincidencia? ¿Destino? Julián no lo sabía, pero intuía que Abril no había aparecido por azar. Se levantó de su asiento y caminó hacia el estudio. Encendió la lámpara y abrió un cajón secreto de su escritorio. Dentro había una caja de madera. Allí guardaba las pocas pertenencias de Clara que había conservado, una bufanda roja, un cuaderno de notas con dibujos de peces, una fotografía tomada en la playa de San Miguel. La acarició con cuidado, como si al hacerlo pudiera tocarla a ella. ¿Por qué ahora?, susurró en voz baja. El sonido de su propio eco fue la única respuesta. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Adentro, Julián comprendía que su vida estaba a punto de dar un giro que ni todo su poder ni todo su dinero podían haber anticipado. Los días siguientes a la explosión se convirtieron en un torbellino de especulaciones, rumores y titulares incendiarios en la prensa de Santa Aurelia. Intento de atentado contra Julián Herrera, magnate bajo amenaza, horizonte dinámico en la mira de la competencia. Los noticieros abrían con imágenes del humo saliendo del lateral del Gran Mirador, y los comentaristas de radio discutían quién podría estar detrás del ataque. Julián, mientras tanto, guardaba silencio. No concedió entrevistas, no hizo apariciones públicas. Se encerró en su villa de Alto Prado y redujo su agenda a lo mínimo indispensable. Su equipo de seguridad reforzó los protocolos. Vehículos blindados, guardias adicionales, inspecciones de ruta. Pero Julián sabía que el verdadero peligro no estaba en la calle, sino en los círculos donde se movía, en las salas de juntas, en los despachos gubernamentales, en los contratos firmados con tinta que a menudo escondía veneno. Una noche, incapaz de dormir, decidió salir a caminar por los jardines de su villa. La luna iluminaba los senderos de piedra y el aire frío lo despejaba. Al pasar junto a la fuente central, se detuvo. Allí, sentada en el borde, estaba la niña. Abril. Lo esperaba, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendido. Quería ver si estaba bien, respondió ella con serenidad. ¿Cómo entraste?, inquirió Julián, mirando alrededor. Los guardias no habían notado nada. La niña sonrió, evasiva. Las puertas se abren cuando tienen que abrirse. Julián la observó en silencio. Había algo en ella que escapaba a la lógica. No parecía una intrusa, ni una niña perdida. Su presencia tenía un aire casi premonitorio. Ese día, en el hotel, empezó él, con voz grave. ¿Lo sabías de verdad? ¿O fue casualidad? Nada es casualidad, respondió Abril. Hay hilos invisibles que nos llevan a donde debemos estar. Julián guardó silencio. Sentía que la conversación se movía en un terreno que él, hombre de cálculos y estrategias, no controlaba. ¿Y Clara?, preguntó de repente, como si las palabras hubieran escapado sin su permiso. Abril bajó la mirada. No todos los que crees perdidos lo están. Luego levantó los ojos y lo miró con intensidad. A veces, la verdad se esconde detrás del miedo de otros. El corazón de Julián se aceleró. ¿Podía ser posible? ¿Clara, viva? No. Era absurdo. Habían pasado demasiados años. Y sin embargo, las palabras de la niña se clavaron en él como una semilla que empezaba a germinar. Necesito respuestas, murmuró Julián, más para sí mismo que para ella. Pero cuando levantó la vista, Abril ya no estaba. La fuente reflejaba la luna en un silencio intacto. Al día siguiente, Julián tomó una decisión. Pidió a su jefe de seguridad, un excomandante llamado Ramiro, que revisara todos los archivos relacionados con el accidente en Hielo Alto. Informes de rescate, registros médicos, declaraciones de testigos. Quería ver cada papel, cada detalle.
Ramiro, acostumbrado a órdenes difíciles, arqueó una ceja. Señor, han pasado más de 10 años. Muchos documentos estarán archivados o destruidos. Búscalos igual, respondió Julián con firmeza. Pasaron 2 semanas de silenciosa investigación. Finalmente, Ramiro regresó con una carpeta gruesa. La depositó sobre el escritorio de Julián. Esto es todo lo que logré reunir. Algunos documentos están incompletos, pero hay inconsistencias. Julián hojeó las páginas. Informes de la brigada de rescate, declaraciones vagas, fotografías de escombros. Pero lo que más le llamó la atención fue un registro médico de un hospital rural cercano a las montañas. Una mujer había ingresado el mismo día del accidente, con heridas compatibles con una avalancha. El nombre en el documento estaba tachado, sustituido por un número. La descripción, sin embargo, coincidía: edad aproximada, cabello oscuro, fracturas múltiples. Estado crítico. ¿Dónde está este hospital?, preguntó Julián con la voz tensa. En San Isidro del Valle. Un pueblo aislado, a 6 horas de aquí. Ramiro dudó un momento. ¿Quiere que lo lleve allí? Julián no respondió de inmediato. Cerró la carpeta, apoyó las manos sobre ella y miró fijamente el ventanal. El mar de luces de Santa Aurelia parecía burlarse de él, brillante e indiferente. Sí, dijo finalmente. Quiero verlo con mis propios ojos. El viaje a San Isidro del Valle fue largo y sinuoso. Carreteras estrechas, túneles entre montañas, niebla que se aferraba a los barrancos. Julián viajaba en silencio, acompañado solo por Ramiro y el chofer. Cuando llegaron al pueblo, parecía detenido en el tiempo. Casas de adobe, calles empedradas, una plaza con una iglesia centenaria. El hospital era un edificio pequeño, de paredes blancas y ventanas descascaradas. Julián descendió del coche con una mezcla de expectación y miedo. Al entrar, un olor a desinfectante viejo lo envolvió. Una enfermera de edad lo atendió en recepción. Julián mostró el documento y preguntó por la paciente registrada aquel día. La mujer arqueó las cejas, desconfiada. Han pasado muchos años. No solemos guardar expedientes tan antiguos. Pero este registro existe, insistió Julián, mostrando la copia. La enfermera lo observó en silencio, y luego, tras un largo suspiro, asintió. Espere aquí. Desapareció por un pasillo y regresó minutos después con una caja polvorienta. Dentro había carpetas, radiografías amarillentas, notas manuscritas. Julián revisó cada documento con manos temblorosas. Hasta que encontró una página que lo dejó sin aliento, un informe firmado por la doctora a cargo. Paciente femenina, ingresada en estado grave tras accidente en la montaña. Se encuentra embarazada de pocas semanas. El corazón de Julián dio un vuelco. La letra era clara, inequívoca. Clara había sobrevivido. Y no solo eso, estaba esperando un hijo. Se apoyó en la mesa, aturdido. Ramiro lo miraba con expresión grave, comprendiendo la magnitud del hallazgo. ¿Quiere que sigamos investigando, señor?, preguntó. Julián alzó la vista, con una mezcla de furia y esperanza ardiendo en los ojos. No. Quiero que la encontremos. El hallazgo en San Isidro del Valle cambió por completo la perspectiva de Julián. Durante días no pudo pensar en otra cosa. La posibilidad de que Clara hubiera sobrevivido y, además, de que hubiese tenido un hijo, era un torbellino demasiado grande incluso para él, acostumbrado a lidiar con cifras millonarias y operaciones de alto riesgo. Esta vez no se trataba de negocios ni de poder, era su vida entera la que se veía cuestionada. Encargó a Ramiro una búsqueda discreta, sin dejar rastros. No quería que los medios ni sus enemigos se enteraran. Pidió nombres de médicos, enfermeras, registros de nacimientos de la época, cualquier pista que pudiera llevarlo a Clara. La investigación avanzaba lentamente, pero cada detalle encontrado era como encender una antorcha en un túnel oscuro. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, encontró una carta que había sido archivada junto a los papeles médicos. Estaba dirigida a una mujer llamada Clara Osorio, y firmada por la directora del hospital. En ella se mencionaba un traslado a petición de un familiar, hacia una clínica privada en las afueras de Santa Aurelia.
Julián sintió que la sangre le hervía. ¿Un familiar? ¿Quién había tenido la autoridad de decidir por ella? La respuesta llegó demasiado rápido a su mente: Carmen, la madre de Clara. Recordó con claridad los encuentros con Carmen. Una mujer altiva, desconfiada, siempre convencida de que Julián era una amenaza para su hija. Nunca creyó en él, ni en su amor, ni en sus promesas. Para Carmen, Julián representaba el mundo que más temía: la ambición, el dinero, la falta de escrúpulos. ¿Habría sido capaz de ocultar la supervivencia de Clara y su embarazo solo para mantenerla lejos de él? Todo apuntaba a que sí. Días después, Ramiro localizó la clínica mencionada en la carta. Un establecimiento elegante, escondido en la colina norte de Santa Aurelia, dedicado a pacientes de alto nivel económico. Julián se presentó allí con la discreción de siempre. Pidió hablar con la administración y mostró su interés en revisar archivos antiguos. Al principio recibió negativas, excusas sobre la confidencialidad médica. Pero cuando deslizó una fuerte suma de dinero acompañada de una mirada inflexible, los papeles comenzaron a aparecer. Entre ellos, un registro confirmó lo que temía: Clara había estado internada allí por varios meses tras el accidente. El informe detallaba fracturas, complicaciones pulmonares y reposo absoluto debido a su embarazo. El documento terminaba con una fecha: el día del nacimiento de una niña. Julián tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Una niña. Tenía una hija. Había vivido todos esos años convencido de que Clara estaba muerta, y no solo estaba viva, había traído al mundo a una hija suya. Esa misma noche, Julián volvió a su villa en silencio. No encendió las luces. Se sentó en la penumbra de su salón con una copa de whisky en la mano, mirando las llamas de la chimenea. Todo lo que había construido, cada logro, cada sacrificio, se desmoronaba frente a la revelación de que había perdido a su hija sin saberlo. Una niña que debía tener ya 8, 9, quizá 10 años. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era su vida? Mientras la bebida le ardía en la garganta, recordó a Abril. Su rostro, sus palabras, su advertencia. La coincidencia era demasiado grande. Podría ser. No se atrevió a terminar la idea. Pero la semilla estaba plantada. Abril podría ser su hija. Y si lo era, entonces Clara también estaba viva. Al amanecer, Julián tomó una decisión definitiva. Ya no bastaban los documentos ni las hipótesis, necesitaba verla, confirmar con sus propios ojos. Mandó a Ramiro que investigara el paradero actual de Clara y su hija. Pasaron días de llamadas discretas, de rastrear direcciones antiguas, de seguir registros en escuelas y centros comunitarios. Finalmente, un nombre apareció: Clara Osorio residía en un barrio humilde de Santa Aurelia, en una pequeña casa de 2 plantas con fachada azul. Y sí, vivía con una niña llamada Abril. Julián sintió una mezcla de vértigo y esperanza. Aquella verdad estaba a un paso de revelarse. Se preparó para ir personalmente, sin escoltas, sin protocolo, sin avisos. Quería que ese momento fuera solo suyo, sin testigos ni cámaras. Vestido de manera sencilla, con una chaqueta oscura y un sombrero discreto, condujo hasta el barrio indicado. Las calles eran estrechas, llenas de niños jugando, puestos de frutas y gente que lo miraba sin reconocerlo. La casa azul destacaba por su sencillez. Pintura desgastada, macetas en las ventanas, una bicicleta infantil apoyada en la pared. Julián se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiendo como nunca antes. Respiró hondo y golpeó suavemente. La puerta se abrió. Y allí, en el umbral, estaba ella. ¿Clare? Más delgada, con algunas canas prematuras, pero inconfundiblemente ella. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron con incredulidad al verlo. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Ninguno habló. Solo se miraron, como si intentaran recuperar en un instante los años robados. Julián, murmuró ella, casi sin voz. Él apenas logró responder. ¿Clare? Su garganta estaba seca, pero su corazón ardía. Detrás de ella apareció una figura pequeña, curiosa. Abril, con su vestido lila, lo observaba desde el interior de la casa. Todo encajaba al fin.
Julián sintió como las piezas dispersas de su vida encontraban un lugar. Ese momento, breve y eterno, fue suficiente para comprender que nada volvería a ser igual. El silencio en el umbral se prolongó hasta volverse casi insoportable. Clara, con el rostro pálido y los labios entreabiertos, parecía debatirse entre cerrar la puerta de golpe o lanzarse a abrazarlo. Julián, rígido, apenas lograba controlar la avalancha de emociones. Fue Abril quien rompió la tensión. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con inocencia, aunque sus ojos ya decían que sospechaba la respuesta. Clara tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Julián dio un paso al frente, con la voz ronca. «Soy alguien que debiste conocer hace mucho tiempo». Abril lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. No dijo nada más, solo se aferró al brazo de su madre. Clara respiró hondo y, al fin, abrió la puerta por completo. «Entra», dijo, con voz débil pero firme. El interior de la casa era modesto, muebles gastados, fotografías familiares en marcos baratos, una mesa pequeña cubierta con manteles floreados. Sin embargo, todo estaba impecablemente limpio y lleno de detalles que hablaban de esfuerzo y cariño. En la pared, colgaba un dibujo infantil, una niña de cabello largo junto a una mujer, ambas tomadas de la mano. No había figura masculina. Julián lo observó con un nudo en la garganta. Se sentaron en la sala. Abril, curiosa, se acomodó en el sillón contiguo, abrazando un cojín. Clara permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. Julián no sabía por dónde empezar, pero finalmente se atrevió. «Creí que estabas muerta, Clara». Todos estos años, su voz se quebró. «Te busqué, pero tu madre me dijo que no había esperanza». Clara cerró los ojos al escuchar la mención de su madre. «Ella pensó que me protegía», respondió con amargura. «Nunca creyó que contigo estaría a salvo. Después del accidente, yo, apenas sobreviví. Estaba herida, y cuando supieron que estaba embarazada, mi madre decidió apartarte de mi vida. Dijo que era lo mejor para mí y para la niña». Julián giró la cabeza lentamente hacia Abril. La niña lo miraba fijamente, comprendiendo al fin que aquel hombre no era un extraño. «¿Yo soy?», preguntó con un hilo de voz. Clara asintió, con lágrimas contenidas. «Él es tu padre». La revelación cayó como un trueno en la pequeña sala. Abril abrió mucho los ojos, pero no retrocedió. Solo se quedó allí, estudiando a Julián como quien descubre una parte de sí misma que siempre sospechó, pero nunca se atrevió a nombrar. El tiempo pareció fragmentarse en recuerdos y silencios. Julián habló de los años de vacío, de cómo la había llorado, de cómo se había arrojado al trabajo para no perder la razón. Clara confesó la lucha diaria, las noches de fiebre, los empleos mal pagados, la fuerza que encontraba en Abril para seguir adelante. «Yo también te busqué», susurró ella. «Pero mi madre tenía contactos, cerraba cada camino. No podía contigo, y tampoco contra ella». Julián apretó los puños, conteniendo la rabia. Todo encajaba, la manipulación de Carmen, las mentiras, los silencios impuestos. Pero también entendía que ya no valía la pena vengarse. Lo único importante era lo que tenía frente a él, Clara y Abril, vivas, reales, a su alcance. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros discretos. Julián visitaba la Casa Azul por las tardes, a veces llevando libros, otras simplemente para compartir una comida sencilla con ellas. Descubrió con asombro lo mucho que Abril se le parecía, la manera en que arqueaba las cejas cuando pensaba, la facilidad con la que hacía preguntas directas, sin rodeos. Una tarde, mientras ella tocaba una flauta de madera en la sala, Julián sintió que la vida le regalaba un instante de plenitud que nunca creyó posible. Clara, sentada a su lado, lo miraba con una mezcla de ternura y precaución. Todavía había heridas abiertas, pero el reencuentro ya era, en sí mismo, una promesa. Sin embargo, el mundo de Julián no se detenía. Sus enemigos seguían acechando. El atentado en el hotel había sido solo una advertencia, y lo sabía. Su cercanía con Clara y Abril representaba ahora una vulnerabilidad que no podía ignorar. Una noche, mientras conducía de regreso a su villa, su coche fue interceptado por una camioneta negra. Ramiro reaccionó de inmediato, logrando esquivar el ataque, pero el mensaje quedó claro.
Alguien quería verlo fuera del tablero. De inmediato, Julián tomó una decisión. No podía exponer a Clara ni a Abril al peligro. Tenía que integrarlas en su vida, protegerlas con todos los recursos a su alcance. El tiempo de los secretos había terminado. La siguiente vez que se reunieron, lo dijo sin rodeos. No pienso perderlas otra vez. Quiero que vengan conmigo. Que estén a salvo. Clara lo miró con incredulidad. ¿A salvo? Julián, tu mundo está lleno de riesgos. ¿Qué nos garantiza que no sufriremos más a tu lado? Él sostuvo su mirada con firmeza. Lo único que puedo garantizar es que lucharé con todo lo que tengo para protegerlas. No soy el mismo hombre que conociste. He aprendido, a la fuerza, lo que de verdad importa. Y lo que importa son ustedes. Abril, en silencio, se levantó y se acercó. Puso su pequeña mano sobre la de Julián. Yo quiero conocer a mi papá, dijo con sencillez. Ese gesto, más poderoso que cualquier argumento, inclinó la balanza. Clara cerró los ojos, derrotada por la evidencia del amor de su hija. Está bien, susurró. Pero no será fácil. Julián esbozó una leve sonrisa. Nada que valga la pena lo es. Así, comenzó una nueva etapa. Clara y Abril se trasladaron poco a poco a la villa de Alto Prado. Al principio, les costó adaptarse, los pasillos inmensos, la servidumbre discreta, la vida rodeada de lujos. Pero Julián se encargó de suavizar la transición. No quería que se sintieran prisioneras de un mundo extraño, quería que sintieran que ese también podía ser su hogar. Las risas de Abril llenaron pronto los salones silenciosos. Clara, aunque cautelosa, fue ocupando espacios, decorando rincones, transformando la mansión en algo más humano. Julián, por primera vez en años, sintió que su vida tenía sentido más allá de los balances financieros y las negociaciones internacionales. Pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La villa de Alto Prado, que durante años había sido un museo silencioso de éxitos y soledad, comenzó a llenarse de vida. Abril corría por los pasillos, explorando cada rincón como si se tratara de un castillo encantado. Los empleados de la casa, acostumbrados a una rutina sobria y fría, redescubrieron la risa al verla aparecer en la cocina para robar galletas o en los jardines persiguiendo mariposas. Clara, por su parte, trataba de mantener cierta distancia emocional, temerosa de ilusionarse demasiado. Pero poco a poco fue cediendo. Julián se mostraba paciente, dispuesto a esperar, consciente de que los años de ausencia no podían borrarse de un día para otro. Una tarde de domingo, sentados los tres en el invernadero de la villa, Abril preguntó algo que dejó a sus padres sin palabras. ¿Por qué nunca me hablaron de mi papá antes? Clara respiró hondo. Tu abuela pensó que era mejor así, comenzó, con la voz entrecortada. Julián la interrumpió con suavidad. No fue justo para ti, Abril. Pero ahora estoy aquí, y no volveré a irme. La niña asintió, sin dramatismos, como si aceptara un hecho inevitable. Mientras tanto, el mundo exterior no dejaba de presionar. La investigación sobre el atentado en el hotel reveló conexiones con una red empresarial rival, encabezada por un magnate llamado Esteban Villagrán. Antiguo socio de Julián, Villagrán lo odiaba desde que años atrás se fracturara un acuerdo millonario que lo dejó fuera de un negocio de energías limpias. La rivalidad había crecido en las sombras hasta convertirse en una guerra abierta. Ramiro, siempre atento, le advirtió. Villagrán no se detendrá. Y ahora que sabe que tiene una familia, intentará usarla contra usted. Julián lo sabía. La idea lo desvelaba por las noches. El recuerdo de Clara y Abril bajo amenaza lo llenaba de una furia helada. Juró que no permitiría que nadie las tocara. En paralelo, las tensiones con Clara afloraban. Ella desconfiaba de la vida rodeada de escoltas y cámaras de vigilancia. No quiero que Abril crezca entre guardaespaldas, dijo una noche, cuando lo encontró organizando nuevas medidas de seguridad. Prefiero que me odie por protegerla a perderla por no hacerlo, respondió Julián, con la voz cargada de determinación. Clara lo miró largo rato. En sus ojos había un rastro de tristeza, pero también de comprensión. Los días pasaron entre esa mezcla de ternura familiar y amenaza latente.
Abril se convirtió en el puente entre ambos mundos, inocente y sabia a la vez, lograba suavizar las discusiones con una simple sonrisa o con su insistencia en que los tres cenaran juntos sin hablar de negocios. Fue ella también quien propuso algo inesperado. «¿Por qué no hacemos una fiesta?», dijo una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina. «Una fiesta solo para nosotros, en el jardín. Con luces y música». Clara sonrió con melancolía. «Hace años que no celebramos nada». Julián la interrumpió. «Entonces es hora de hacerlo». La preparación de aquella pequeña celebración se convirtió en un símbolo. Abril decoró el jardín con cintas y linternas de papel. Clara preparó platillos sencillos que recordaban a su infancia. Julián, acostumbrado a banquetes de gala, descubrió que no necesitaba chefs ni champán caro para sentirse completo. La noche de la fiesta, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas, los tres bailaron alrededor de una mesa improvisada con flores y velas. Julián observaba a Clara reír, a Abril correr con una antorcha de bengala en la mano, y pensó que esa imagen valía más que cualquier contrato firmado. «Esto es lo que siempre quise», confesó en voz baja, acercándose a Clara. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «Y yo siempre temí perderlo». Pero la calma fue breve. Una semana después, la amenaza de Villagrán se materializó. Una camioneta con hombres armados intentó acercarse a la villa durante la madrugada. Los guardias de Ramiro repelieron el ataque, pero el mensaje era claro: la guerra estaba declarada. Esa misma mañana, Julián reunió a su equipo en la sala principal. «No se trata solo de negocios», dijo con voz grave. «Ahora van contra mi familia. Y eso no lo permitiré». Ramiro lo miró con respeto, aunque también con preocupación. «¿Qué piensa hacer?». «Lo que sea necesario», respondió Julián. La decisión de enfrentar a Villagrán implicaba un riesgo enorme, pero Julián ya no podía permitirse la tibieza. Sabía que su vida y la de las dos personas más importantes para él estaban en juego. Y también sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo en los tribunales ni en las páginas de los periódicos. Sería personal, peligrosa, sin reglas claras. Clara, al enterarse, reaccionó con furia. «¿Otra vez lo mismo, Julián? ¿Otra vez la obsesión por la lucha, por el poder? ¿No ves que lo único que necesitamos es paz?». Él la tomó de las manos, mirándola a los ojos. «No estoy eligiendo poder. Estoy eligiendo protegerte. A ti. A nuestra hija». El silencio que siguió fue doloroso, pero también revelador. Clara entendió que, le gustara o no, el hombre al que había amado siempre había sido así, alguien dispuesto a desafiar cualquier tormenta, incluso a costa de sí mismo. Esa noche, Julián se sentó en el despacho de la villa. Abrió la caja de madera con las pertenencias de Clara, la bufanda roja, el cuaderno de dibujos, la fotografía en la playa. Ahora ya no eran recuerdos de lo perdido, sino pruebas de lo recuperado. La diferencia era abismal. Mientras las observaba, Abril entró sin hacer ruido. «Papá», dijo con voz tímida. Julián levantó la vista. La palabra papá aún lo estremecía. «Sí, hija». La niña sonrió, y en ese gesto Julián encontró la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo. La tensión con Esteban Villagrán alcanzó su punto máximo. En cuestión de semanas, los ataques velados se convirtieron en amenazas abiertas. Sabotajes en las plantas de Horizonte Dinámico, filtraciones en la prensa sobre supuestos fraudes, presiones políticas. Julián sabía que no se trataba solo de negocios. Era una venganza personal, y ahora la guerra incluía a Clara y a Abril, aunque ellas nunca lo hubieran elegido. Ramiro diseñó un plan de defensa que combinaba seguridad privada, alianzas estratégicas y una ofensiva legal. Pero Julián entendía que, en el mundo en el que se movían, la ley rara vez era suficiente. Necesitaba algo más, un golpe que obligara a Villagrán a retroceder. Mientras tanto, la vida dentro de la villa trataba de mantener cierta normalidad. Abril iba a la escuela acompañada por 2 escoltas discretos, aunque protestaba porque todos sus compañeros la miraban como si fuera una princesa rodeada de guardianes. Clara intentaba crear rutinas hogareñas, cenas tranquilas, tardes de lectura, pequeños paseos al jardín. Pero el miedo estaba siempre allí, como una sombra invisible. Una noche,
Clara enfrentó a Julián en la terraza. No puedo vivir así, dijo con firmeza. No traje a Abril a tu vida para encerrarla en una jaula de oro. Julián guardó silencio unos segundos antes de responder. Lo sé. Y por eso voy a terminar con esto. ¿Cómo? Preguntó ella, con escepticismo. De la única forma en que Esteban entiende, enfrentándolo. El enfrentamiento no tardó en llegar. Julián organizó una reunión con Villagrán en un hotel discreto de la costa, lejos de los reflectores. Ramiro insistió en acompañarlo, pero Julián sabía que esa conversación debía ser entre ellos dos. El encuentro fue tenso. Villagrán, un hombre de rostro duro y voz grave, lo recibió con una sonrisa cínica. Así que al fin decidiste mostrarte, Julián. Pensé que seguirías escondido detrás de tus guardaespaldas. No vine a discutir, respondió Herrera. Vine a dejar algo claro, si vuelves a tocar a mi familia, no habrá dinero ni poder que te salven. Villagrán soltó una carcajada amarga. Siempre tan melodramático. Pero recuerda que en este juego nadie tiene familia, solo piezas que se sacrifican. Julián lo miró con frialdad. Ahí está tu error, Esteban. Tú juegas a destruir. Yo, a proteger. Y cuando un hombre protege lo que ama, es imparable. Las palabras, dichas con calma, tuvieron más efecto que cualquier amenaza explícita. Villagrán lo entendió. Aquel no era el mismo Julián de antes, obsesionado con contratos y balances. Este hombre tenía algo que perder, y por eso mismo, era más peligroso que nunca. Los meses siguientes confirmaron el cambio. Las maniobras de Villagrán comenzaron a diluirse. Sus aliados, temerosos de quedar en medio de la confrontación, se apartaron. Algunos incluso se acercaron a Julián buscando acuerdos. El peligro no desapareció por completo, pero se redujo hasta volverse manejable. En la villa, el ambiente también cambió. Clara, poco a poco, empezó a confiar en la nueva versión de Julián, un hombre que ya no medía su vida en cifras, sino en momentos compartidos. Abril, feliz de tener un padre presente, llenaba los días con preguntas, ocurrencias y proyectos. Una tarde incluso propuso. ¿Por qué no nos casamos de nuevo? Preguntó, provocando risas y sonrojos. Clara intentó corregirla. Abril, nunca nos casamos. Pues entonces háganlo ahora, insistió la niña. Así seremos una familia de verdad. La idea, que al principio pareció un juego infantil, empezó a cobrar fuerza. No se trataba de una ceremonia grandiosa ni de invitados poderosos. Querían algo íntimo, simbólico, que marcara el inicio de una nueva etapa. Julián transformó el jardín de la villa en un espacio mágico, luces colgantes, flores frescas, una mesa sencilla. Clara confeccionó su propio vestido con ayuda de vecinas del barrio donde había vivido tantos años. Abril se encargó de decorar con dibujos y linternas de papel. La tarde del enlace, un grupo reducido de amigos y empleados cercanos asistió como testigo. Julián y Clara se tomaron de las manos, mirándose con la intensidad de quienes habían atravesado juntos la tragedia y el engaño. No te prometo perfección, dijo él en voz baja. Solo te prometo estar. Eso es lo único que siempre quise, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Abril, radiante, colocó sus manos sobre las de ambos y susurró. Ahora sí somos una familia completa. La celebración fue sencilla pero auténtica. Risas, música, brindis con vino local. En medio de la fiesta, Julián se permitió algo que nunca antes había hecho, dejar de planear el futuro. Por primera vez, vivía el presente sin pensar en lo que vendría después. Meses más tarde, Clara encontró entre las pertenencias de su madre, Carmen, un sobresellado que nunca había abierto. Dentro había una carta escrita poco antes de su muerte. En ella, Carmen confesaba sus errores, el miedo que la llevó a separar a Clara de Julián, la manipulación que ejerció creyendo que protegía a su nieta. Perdóname, hija, escribía. Mi amor se mezcló con mi miedo, y con ello destruí lo que más querías. Espero que algún día entiendas que, aunque me equivoqué, siempre quise lo mejor para ti. Clara leyó la carta en silencio, con lágrimas que no sabía si eran de dolor o de alivio. Julián, al enterarse, no mostró rabia.
Solo tomó la carta y la guardó en la caja de madera junto a la bufanda y el cuaderno de Clara. Que su memoria sea un recordatorio, dijo. El miedo destruye. El amor construye. Con el tiempo, la vida en la villa se transformó en algo completamente distinto a lo que había sido. Ya no era un monumento a la soledad y la ambición, sino un hogar. Abril crecía entre libros, música y afecto. Clara recuperaba poco a poco la serenidad que el accidente y las mentiras le habían arrebatado. Y Julián, lejos de abandonar sus negocios, aprendió a equilibrarlos con lo que verdaderamente importaba. No fue un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Hubo dificultades, discusiones, momentos de duda. Pero había también algo más fuerte que todo eso, la certeza de que, después de haberlo perdido todo, se habían reencontrado. Una mañana, mientras el sol se levantaba sobre Santa Aurelia, Julián salió al jardín con una taza de café en la mano. Vio a Clara regando las flores, a Abril practicando con su flauta bajo un rosal. Y pensó que, a pesar de todo, había llegado a donde siempre quiso estar. No en la cima del poder, no en las páginas de los periódicos, sino allí, en ese instante, rodeado de lo único que nunca se compra, amor, familia y un futuro compartido. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera paz.